Muchas gracias. Realmente muy, pero muy bueno la Abuela Coca hoy con todo, ¿eh? Lo felicito, una fuerza bárbara. Como Bueno, siempre, ¿no? muchas gracias por invitarnos acá. Es alucinante que Montevideo, Uruguay, se preocupe por su música, por su gente. Este espacio es alucinante. Vamos arriba. Ya tenés letra para otro tema, ¿no? Y puede ser, ¿eh? Uruguay, preocúpate por tu música. Ahí está. Te digo, baby, la Abuela Coca hoy en directo aquí en Canal 5 y la Televisión Nacional. ¡Vamos! A comienzos de los 90, la movida del rock local incorpora nuevas propuestas que llegaron para quedarse. No podíamos creer que nos pusiéramos a bailar. Claro, pero bailábamos. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Alfredo, me conocen como Chole, del grupo Abuela Coca. Nosotros le pusimos Los Asesinos de la Abuela Coca porque era una onda de que queríamos dar un poco más de movilidad, más ganas de bailar a la gente, ¿no? Y no de ir a los recitales a ver qué era lo que estaba pasando y salir a luchar o salir a pensar en no sé qué, ¿viste? El asunto que queríamos hacer nosotros era que la gente fuera a gozar, a bailar, ¿viste? Se ve que había una necesidad de bailar también y de mostrar y de expresar con el cuerpo. No solo en el pogo. El barco Cargo 92 atravesó el océano con parte de la vanguardia europea a bordo, como la banda Mano Negra y la compañía de teatro Royal Deluxe. El cargo amarró en varios puertos latinoamericanos, alentando una idea con la que ya venían experimentando algunas bandas como Fabulosos Cadillacs, Aterciopelados o Café Tacuba: fusionar el rock con ritmos latinos. Estaba buscando algo y ahí llega el cargo. Entonces creo que eso fue un despegue, algo nuevo. Vimos un show, no era una banda tocando en un escenario, era una puesta en escena. La llegada de Mano Negra y el toque de Afe fue como un punto de inflexión muy importante en la historia de la música rock uruguaya, porque fue como ver a The Clash en vivo. Después de eso hubo un resurgir del rock, porque hubo una nueva voz en el rock. Se incorporaron otros elementos, se mestizó el rock, también se puso un poco más en la latitud de Uruguay. Momento donde realmente nace otro tipo de música de mi generación, en mi generación y en generaciones más jóvenes, que quedaron fascinados con eso, y hubo una influencia que se percibió en el momento. Eso ahí no son cosas que se pueden, bueno, después con el diario del lunes ver qué fue lo que pasó. Ahí el mismo día que tocó Mano Negra, todo el mundo supo que estaba pasando algo. Todos nos dimos cuenta que se podía ser punky y contestatario y decir cosas en las letras y esa energía, pero para arriba, con la gente agitando y haciendo otro tipo de catarsis, digamos, ¿no? No todo mal, todo gris, todo horrible, sino para arriba y con rabia, pero y con intensidad, pero agitando, ¿no? La verdad que en ese momento no presté atención. Sinceramente, sí a lo que ocurrió a partir de eso. El surgimiento de Abuela Coca. Ese primer germen de la Abuela Coca era Agite, el Tuco. Manu Chao, que ha estado recientemente en Uruguay, tuvo una influencia fuerte sobre el grupo y si fue así, ¿cuál fue? Sobre determinadas personas. Sobre determinadas personas. Claro, sí, por eso te digo. Porque ¿Sobre quién? ¿Sobre varias. el Chole? Sobre el Chole, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que, bueno, él venía tocando más que nada reggae y eso. Y cuando fue a ver a Mano Negra, tuvo un contacto ahí
Manu Chao, y justamente el tipo le dijo, ¿por qué no haces otras cosas, no? Otros estilos diferentes, y como que, bueno, un poco le influenció un poco por ahí y le gustó un poco esa energía, ¿no? Fue una grabación en La Batuta, estábamos grabando Latin Love y era reggae, y estuvieron un rato con reggae, y el loco me dice, ¿y hacen solo reggae? ¿Por qué no hacen? Son uruguayos, no hacen cosas, ¿viste? No mezclan todo. Y yo no supe contestarle, ¿viste? Y quizás eso fue el gran impulsor para poder hacer eso. Nos encontramos con lo que es la vanguardia europea en nuestra propia cara. El tiempo justo en el momento indicado y la suerte te hace estar en lugares que después son mojones imprescindibles de tu propia cultura. Algo que cambió la percepción del rock o de la música uruguaya fue el sonido de Tadei también. De que sonara Tadei en la radio y decías, ¿esto es de acá? ¿Cómo es? ¿Cómo suena algo uruguayo así? Estar con vos y voy a cruzar las fronteras para vivir con vos. Y bueno, los discos de Claudio sonaban increíbles, esa especie de funk que hacía, sonar bien, no sé, yo supongo que sería la experiencia dentro de un estudio, ¿no? Y ese tipo de cosas, nos encantaba. Bueno, el Peyote también era una banda que sonaba bien en el disco y en vivo. Y un eslabón perdido, le llamo yo, que es un cassette que se llama La Última Tentación de Caperucita Roja, que es de Camarón Bombay. Aparece alguna gente que después termina tocando en La Abuela Coca, pero la cabeza de eso es Claudio Tadei, estaba Rosana Tadei también, y es como una banda también estaban probando ahí con el funk, el candombe, cosas tropicales, y bueno, y eso fue también, y fue antes de que viniera Manu Chao. Y bueno, y tenía como esa sonoridad que después, con el correr de los años, se empezó a incorporar a la escena nuestra, que es el rock latino, de alguna manera. Y eso creo que Camarón Bombay fue como el que dio el primer paso en esa fusión, para decir de alguna manera, en esa mezcla de cosas. Estás tan linda. Cada vez más. Y por tus piernas bailar ese juego. Muchacha inteligente. Y era un poco siempre esa idea de ir mezclando, que yo creo que eso es un poco esa matriz que hay, ahí va, de escuchar a, no sé, a los que iban cantando, o toda esa cocina que estuvimos haciendo antes, de fusionar, que vos ves que hay mezclas, o opa o cosas así, no tiene nada que ver, y salvando las distancias en cuanto a habilidades. Casi esta noche es de milonga. Triste, qué triste tan corazón. La mamá vieja mira por la escalera en flor, yeah. Y casita linda, tan linda en Perazón. Casi esta noche es de milongo. Triste, qué triste está el corazón. Pero el hecho de decir de mezclar, de buscar, que no hacer lo mismo, ¿viste? Rolling Stone, hacemos lo mismo, Rolling Stone, lo mismo esto, sino de tratar de... Y fue muy experimental. Ya no sé qué hacer, yo ya me fui, yo te perdí,
Rock era cuarteto y muy negro, muy dark, como muy estructurado en aquel periodo los lugares. Entonces para tocar, yo me acuerdo que me habían invitado una vez a Rock de acá, creo que era, que se hizo en el Teatro de Verano. Y digo, quedé como sorprendido que me hayan invitado a un festival así, porque nunca había pasado antes eso. Estoy contento, nena. Estar con vos. Y voy a cruzar las fronteras para vivir con vos. Ya las cosas estaban cambiando, ya el público no quería más aquella violencia. Y la Abuela Coca estaba también, claro. Y eran estilos totalmente distintos a lo que yo hago ahora. Y nunca hice ese estilo de ellos. Pero sin embargo, debo reconocerles el valor que tuvo para cambiar la cabeza del público y mostrarle a la gente que podía irse por otro camino de divertimento y no tan aguerrido, y también decir cosas en las letras, ¿no? Porque los tipos decían cosas en las letras. Toda una mistura que vos veías a un punky haciendo pogo y después un punky sabiendo si bailar salsa, ¿no? Un pogo en medio de un tuco, era algo increíble. Y cómo veías ahí que las tribus urbanas que se estaban peleando ahora estaban conviviendo juntas y divirtiéndose de algo. O sea, era posible, ¿no? Esta es tu casa, a saber que aquí, que allá, que en todos lados. Esta es tu casa. Muchas gracias. A bailar un poco ahí que hace falta, un poco de gozadera acá. Yo nunca me sentí de la generación esa del disco graffiti, por ejemplo. Si bien después se me incluyó en la reedición de CD, yo nunca me sentí por dentro, nunca me sentí punky. Me sentía más cercano a estas bandas nuevas que empezaron a surgir después, ¿no? Tabaré fue el primer personaje del rock uruguayo que invitamos a tocar con la banda. Me parecía súper raro, ¿no? Esa mezcla de teatro con rock y las letras, ¿no? Contestatarias que tiene. Gran agite hoy, ¿no? Hoy de noche, en Mundo Afro, Abuela Coca, las ediciones para todos, para la diversión del mundo uruguayo. Vamos arriba, todos allá. Anda el maestro Chichito por ahí también. Venga, Chichito, venga. ¿Cómo anda, maestro? Hola, ¿cómo andas? Un saludo para todos los ladrillones esta noche con la Abuela Coca. Vamos a matar con los tambores, vamos arriba. Chao, suerte. Chao, Talón. Me gusta el gorrito del Chicho. Del primer disco de la Abuela Coca, me acuerdo. El mundo es un gran balón que gira, que gira. Y hasta que el cuerpo aguante la mente razones, vamos a darle duro y sin hacer brillar el alma. Parece que la música uruguaya, después de esa explosión de los 60, tomó una cosa color mate, ¿viste? Y que eso es una cosa multicolor que apareció ahí, en esa mediados de los 90. La Abuela Coca fue como un cambio de cabeza total. Fue como descubrir una nueva dimensión, ¿no? Yo soy criada durante la dictadura, entonces tuve una cosa muy cerrada, más mi casa, con toda la cuestión académica, y se escuchaban de repente, viste, música romántica alemana terrible, que era como, escuchabas la música y tenías el paquete de Kleenex al lado y todo era terrible y espantoso y era una nube que llovía arriba tuyo y ves, y como que la Abuela Coca fue, sí, entonces fue como que ya todo daba para alegría y cambio de enfoque, fue como increíble ir a los recitales y sentirse que estabas en el público pero estabas adentro también. Con Abuela Coca me pasaba que era como un gran combo de tocadores y que se generaba algo con el público que era muy, muy intenso y te sentías bien ahí adentro. No pudimos hacer entrar más gente, está repleto esto aquí, todo el mundo. Además son como 2000 para presentar un grupo así, pero de aquellos. La Abuela Coca. ¿Qué te parece? Impresionante. Aquí, en la Puerta Grande, no te lo pierdas. Ya empezamos el programa. En un segundo estamos ahí. Pará, te quiero decir algo.
Abuela Coca lo que se da es, no aparece de cualquier lado, no es que vino Manu Chao y puso la Abuela Coca. Esos músicos que estaban ahí tampoco venían del rock, venían del candombe fusión, del jazz, o sea, gente como Pla, toda gente que sabía tocar muchísimo y que se cruza con esa historia. Claro que habían proyectos musicales con vientos. Habían proyectos de candombe que habían usado mucho más que inventar, que yo no creo que se tratara de que estábamos inventando. Era más unir. Lo que me parece que estuvo buena es la impronta que le pudimos dar nosotros a las influencias que fuimos tomando. ¿Tá? Pero partiendo de eso, porque algunos dicen, ustedes son los que inventaron el rock con trompeta, hablando pronto y mal. Y no, me parece que estás tapando un montón de información de Uruguay y de afuera. La abuela justamente fue muy criticada por eso en aquel entonces, por incorporar los vientos o las percusiones al rock and roll. Pero justamente era lo que inconscientemente queríamos, la unión de eso, ¿no? Nos pareció apropiada ese mestizaje. Fue como la primera banda que hizo bailar y que no era tropical, por decir de alguna manera, que era tropical también, pero era del palo del rock. Canciones que empezaron a funcionar y que la gente se la pasaba por cassette en vivo, que aparecía el borracho diciendo no sé qué. Y teníamos que plasmarla antes de que se nos fueran, porque tenía también eso de efímero, el no registrar. El método de grabación era tan diferente, por ejemplo. Nosotros con los vientos teníamos que ir los tres juntos y si uno pifiaba una nota tenía que cortar y ir de vuelta. Toda la toma. Entonces ahí donde estaban grandes, nosotros logramos en el estudio Luis Restucia, por ejemplo, ese disco, el tipo era el cra en una función que ahora no se hace más, que era, te lo salvé. Y te pinchaba y en ese momento pinchar era... y era como que tenías al vaquero más rápido del oeste. Sí, es verdad, sí. El disco de la Abuela Coca fue un mojón también. Pero claro, ya incluían una sección de vientos fuerte, percusión, y todo el acercamiento que tenían al reggae y al ska, en fin. También alguna voz, Lea le da sazón. voces y aparte dio terrible fuerza. Sí, Lea el Besazón. arranque de la abuela así para grabar y eso. Lea Besazón fue la que hizo posible que ese disco arrancara. Se endeudó con sus parientes, no sé qué inventó. Gracias, Lea. A mí siento frío de esta gente extraña. Y bueno, Rada también nos dio una fuerza, fue las mezclas de ese primer disco. Todo lo que hay que hacer para poder estar bien en esta prehistórica América. Si hay que saber que aquí, que allá, que en todo lado está tu casa. Saber que aquí, que allá, que en todo lado está tu casa. Saber que aquí, que allá, que en todo lado está tu casa. Del rock uruguayo agarramos un montón de cosas, desde el punk de la Tabaré y tal vez los Buitres, hasta la idea de fusionar de Abuela Coca. Y me acuerdo de entrar a la Atenas a ver a la Abuela Coca y ver a todo el mundo agitando y bailando y me pareció súper raro, ¿no? Y dije, mirá, esto me gusta. Y fue por ahí. Colegas que de repente hoy en día tienen mucho más trascendencia internacional y que nos nombren, para mí es un mimo y es un piropo que se agradece mucho. Para nosotros fue un juego hacer esto, fue una idea, nunca nos propusimos hacer un cambio, nosotros queremos que nos escucharan, ser una voz, nuestra voz, y que después el resultado sea ese y que después te lo devuelvan, que es un mimo muy importante para nosotros y un seguir adelante. O sea, bueno, sí, estábamos bien lo que estábamos haciendo, era eso. Surgen nuevas propuestas que continúan el camino iniciado por Claudio Tadei, Peyote Asesino y la Abuela Coca. Algo similar sucede en el resto de América Latina. Yo lo vi como algo saludable, la aparición, muy especialmente de la vela y antes de la Abuela Coca, ¿no?
con esa cosa más de agite y de desparpajo, sin la cosa de la cara de malo y el cuero negro y no sé qué. Esa cosa festiva y los malabares, bailar, la cultura de la marihuana, ¿no? Es decir, simplemente ahí lo vi directamente, está. Eso es fiesta, amistad y energía juvenil. Mano Negra terminó de impulsar lo que se conoció como rock latino o mestizo, que supo conquistar un lugar en la industria discográfica promovida por las multinacionales. No ser de un solo palo, yo hago tal cosa, sino tocar música de diferentes lugares, digamos, ¿no? Yo creo que es eso lo de rock mestizo. Creo que fue lo que hizo Mano Negra, que vino, se llevó cosas y las devolvió hechas, digamos, y ahí nos dimos cuenta, mirá. Ahora es mucho más normal. En aquella época en Uruguay la gente no había, era todo muy inglés, ¿no? Muy post-punk, Joy Division, The Cure, toda esa cosa así, y no había ritmos latinos. Y esos fueron los 3 conciertos que yo toqué la batería y después me fui de viaje. Y cuando volví me dice, dale, vamos al Festival Marista. No, le digo, sí, yo la batería no toco. Si querés canto, pero no. No, ya hay un batero, no sé qué. Y ahí me acuerdo que presenté Vuelan Palos. Y también ganó canción inédita. Y cuando me volví de viaje, me llama un amigo, el Felipe García, para felicitarme. Y yo no sabía por qué me estaba felicitando. Y dice, no, pero estar entre los 22. Y yo, ¿qué 22? A ver, ¿vos no presentaste un cassette en un concurso? ¿Verdad? Sí, me había olvidado. Y bueno, estar entre los 22 ahora van a tener que ir a hacer playback al canal. Digo, bueno, pero con el cassette que yo presenté no podemos hacer playback. O sea, era espantoso. Vamos a tener que ir a un estudio y grabar algo, mínimo. Y fueron circunstancias, nunca fue nuestra idea entrar a ningún estudio a hacer nada, por lo menos en ese momento. No tengo palabras para darte, es verdad, pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos. Nos anotamos en el Festival de la Canción, que era para gente de menos de 20 años. No solo estabas compitiendo por un premio que era la grabación de un disco, sino que también te incentivaban porque había cursos, estaba el TUMP metido, entonces ibas a cursos de composición o charlas. Me recuerdo una charla de Arrada. Grabar un disco era para nosotros un sueño. No hay nada para ver, casi nada para hacer. Nada para ver, que era una canción que en principio se llamaba Montevideo, que era una canción de amor a Montevideo, y creo que esa salió mejor canción. Pero de eso fue que yo me enamoré. Recuerdo esa noche en la carpa del Parque Rodó, que fue la última noche, con mucha alegría, pero como algo que eran ni soñado en realidad, porque sinceramente cuando ocurrió fue como que fue sorpresivo y muy grato, muy grato. Primer premio al grupo No Te Va a Gustar, la grabación y edición de un disco compacto unitario otorgado por la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿El espíritu burlón? ¿Qué es eso de espíritu burlón? Y no sé, yo estaba de eso, que se lleva adentro. ¿Qué tiene que ver con eso? Sí, es algo que lleva el espíritu. El 16 de mayo de 1990, la música popular uruguaya perdía a uno de sus referentes.
Tras su muerte, la obra de Eduardo Mateo recibió un reconocimiento que no tuvo mientras vivió. Mientras vivió, hizo todo lo que tenía que hacer. No, por supuesto, no disfrutó de una gran difusión, pero ojo, tampoco es que eso haya sido culpa de la sociedad o que haya que buscar algún culpable así específico. Lo mataba, la sociedad uruguaya mata a sus artistas, todas esas frases grandilocuentes que siempre escuchamos, ¿no? O sea, también él tuvo mucho que ver en eso, porque cualquier vanguardista y cualquier persona que establece un lenguaje musical que rompe, que vanguardiza, que es renovador, va a sufrir esas consecuencias. Es muy raro cuando algo de vanguardia sea consumido y reconocido y disfrutado por una gran cantidad de gente en el momento mismo en que está siendo generado. Luego, que cuando se muere todo el mundo habla de él. Y también es un clásico de la humanidad. Pasa siempre. Qué novedad. Ya se sabe. No es que nadie lo hace con maldad eso, o que venga un vivo y que ahora habla de Mateo, eso que se dice, ahora son todos amigos de Mateo y antes ¿dónde estaban? Bueno, no es tan así. Hay muchos de esos que hablaron que sí eran amigos de Mateo y que lo apoyaron también y lo ayudaron. Y si ahora hablan, bienvenido sea que hablen de él, ¿no? Hizo una música difícil, fuera de lo común, que contribuyó muy poco él a difundirla, porque no era bueno haciendo eso y a veces incluso tenía una cosa medio ahí que se boicoteaba cuando la difundía, ¿no? Es normal que algo así lleve un tiempo en ser conocido, en difundirse y en asimilarse. Evidentemente se merecía un reconocimiento a sus aportes y a su nivel de originalidad y a su nivel de refinamiento, a sus riesgos que no habían sido especialmente reconocidos en vida. Y quizás llegó el momento después de su muerte, pero este es un fenómeno común en el Uruguay, en que somos muy duros para alegrarnos de lo bueno que tenemos. Al mismo tiempo que me pone una cadena. Mateo murió en el año 90, yo empecé a escribir el libro en forma inmediata, lo empecé el día del entierro de Mateo, ¿no? Y lo terminé 4 años después, en el año 94. Antes de que el libro saliera, yo sentía un hervor alrededor. Nosotros siempre supimos que Mateo era un clásico. Éramos muchos los que lo sabíamos. Y estoy hablando de 15 años antes de su muerte. Lo que pasa es que cuando uno convive con un clásico, uno le tiene un respeto, se puede decir inconsciente. Quizá lo que tenía yo como brasileño era la costumbre de que cuando hay un músico importante tiene que haber un libro. Eso para mí era lo natural. Yo creo que sí, que tuvo un reconocimiento que no lo tuvo en vida, gracias a ese libro. Antes de eso y después de eso, a nivel internacional, digamos, la música uruguaya empezó a llegar vía otros músicos, a Milton, a Chico Buarque, a Yaván, y cada uno que escuchaba a Mateo quedaba muerto. Fui como contemporánea a una etapa de su vida compleja, muy compleja, ¿no? Entre vuelta y vuelta de las 3 tocaba Mateo. Nadie entendía nada, se paraban todos, salían a fumar afuera en ese momento, solo nosotros sufríamos la situación de pensar, esta gente no tiene ni idea de lo que están viendo, ¿no? Las paredes de mi casa soportaron el temblor. Y tenía una personalidad había que saber llevarlo. A mí me daba miedo, Mateo. Si palomas al viento se llaman señora,
no era que le tuviera miedo que me fuera a hacer algo, ¿no? Nada. Pero recuerdo que él me había propuesto grabar un disco y yo no pude, o sea, no le pude seguir la cabeza. Cual frágil paloma que vuela al mañana. Realmente cuando falleció quedé muy devastado, quedé medio como a mí la Gadu a preguntarle al tipo, che, Mateo tiene panteón estando vivo. Él, para mí fueron las cosas peores que me pasó en la vida. Cuando las luces gritan, sus dedos se mueren. Hoy te vi cuando se acaba el sueño. Hoy te vi que te amanece el día. Después también me llama, me acuerdo, Osvaldo y Mariana para hacer un concierto en el Solís a los 2 años que se muere. Y bueno, dije, fenómeno, loco, me dejaste Osvaldo Fattoruso, para mí era como. Estaba Urbano, Lito Nevia, el Corto Buscalia. Se llenó, estaba el Solís 2 veces lleno. La idea de hacer Mateo por 6 fue de Ney Peraza. Ney había estado trabajando en hacer un cancionero de Mateo para el TUM. Y Ney sacó los temas, loco. Hay que una oreja, pero pues no lo buscó, no lo bajó de internet, lo sacó así de pura. Digamos, estábamos haciendo canciones que nos gustaban mucho de alguien a quien queríamos mucho. Ese fue el espíritu con el que se arma Mateo por 6. Las primeras funciones que hicimos fue en el Pico La Estela, que es una de las salas más chicas del Uruguay, Sí, yo creo. No fue nadie. Y la primera estaba a media sala. Nos abandonó el productor. Nos abandonó la producción. Y hicimos, una reunión a la Tortuguita a ver qué hacíamos. Esto es un Ya fracaso. la segunda ya estuvo un poco mejor, ¿no? Sí, pero para lo que es el Pico La Estela, que igual chiquita, los parientes y los sale chica. Vi a Mateo por 6 casi desde su estreno, que fue en un lugar chiquitito, pero ese lugar chiquitito se llenaba y tuvieron que tocar un montón de veces. Y yo he dicho que es extraño, ¿no? Porque tengo bien presente el tocar con Mateo y suspender la fecha porque no se vendían entradas, ¿no? Y nosotros, que lo que estamos haciendo es recreando sus canciones, disfrutándolo con todo el respeto, indudablemente con todo el amor que eso significa, están enterados de que, por ejemplo, hoy las ventas han funcionado muy bien para una sala de las dimensiones del Auditorio de la Reta, ¿no? Más allá de esa cosa injusta e infame que se dio con Mateo y con su obra En vida de Mateo, no podemos seguirlo matando después. Yo reivindico la música de Mateo como patrimonio
de nuestro país. Creo que las últimas generaciones que ya no están tan vinculadas a eso, a esa culpa hacia la muerte o esto o lo otro, hacia cómo lo tratamos y todas esas cosas, creo que ya es más, se da una relación más directa con la música de Mateo. Me ocurre algo parecido a lo que me pasa con los Beatles o con distintos artistas que a lo largo de mi vida redescubro cada tanto, ¿viste? Me vuelco mucho, me olvido, después vuelvo ya con otra cabeza y como que los redescubro muchas veces. Mateo me ha pasado mucho. El ejemplo que es que cuando se murió estaba grabando unos temas con música electrónica, no una electrónica punchi punchi con un productor, sino experimentando con los sonidos que le parecían a él. Me parece que eso es lo que tenés que aprender. La manera en que se paran esos artistas ante la música. La capacidad tremenda de creador de esas canciones que yo te decía hoy, de simples, de ese epítome de belleza que yo entiendo que es en la música ser sencillo y claro y chiquito. Nunca volví a ver una cosa de ese nivel. Es decir, de la autonomía entre voz y guitarra, la manera de cantar, el histrionismo, el control de lo que hacía con la guitarra. Me enseñó el camino de incluir un tipo de guitarrística del nivel de Joan Gilberto con los patrones rítmicos de Uruguay. Eso me voló la cabeza. Yo no tengo realmente un interés específico en escuchar música uruguaya. O sea, me importa un pepino si un grupo es uruguayo o no. A mí lo que me gustaba de determinada música uruguaya es porque yo tenía acá gente que hacía de la mejor manera concebible una determinada beta y no había nada en el mundo, o sea, no existe ningún Rada que sea mejor que Rada, no existe ningún Mateo que sea mejor que Mateo. Luego de su fallecimiento, Mateo se instaló como una gran influencia para distintas generaciones de músicos en el Río de la Plata. Si Mateo viviera hoy, si tuviera salud y viviera, hoy sería un héroe. En la Argentina no hay nadie que no deje de hablar. Todo el mundo habla de él, músicos, periodistas, todo. Está en boca de todo el mundo, lo versionan sus canciones, todo el mundo lo estudia. El año pasado estuve girando por varios lados haciendo el lanzamiento de la nueva edición de Razones Locas, y en cada una de las presentaciones que hice en distintas ciudades participó gente tocando, gente del lugar que hacía temas de Mateo o que quiso preparar temas de Mateo especialmente ahí. Todos muy influidos por la música de Mateo y tratando a Mateo así como un dios musical. Vuelta al infierno, en el fuego eterno. Me voy derecho hacia el tacho, me empacho y me escracho. Pierdo la calma, yo ya no juego más. Y de repente, de la nada, un día aparece
Gustavo Santaolalla, que llama por teléfono buscando al Peyote Asesino. Entonces era un personaje que venía como de otro planeta, pero sabíamos quién era. Y al principio nos entusiasmó mucho, por un lado, y por otro lado empezaron temores, ¿no? Nos va a cambiar todo. Donde meta un charango en la grabación me voy, decía uno, ¿no? Y cosas así. El segundo contacto fue también una llamada que dijo, bueno, vamos a hablar. Y nos habló de conceptos, ¿no? En qué contexto cultural se insertaba lo que estábamos haciendo. Fue una previa, digamos, a ponerse a hacer música que tenía que ver con ubicarnos en dónde estábamos en el mundo, qué significaba lo que estábamos haciendo. Y bueno, nos motivó, ¿no? Se tomaba un avión desde Los Ángeles y se instalaba en Uruguay una semana para ir a Villa Española, a nuestra pequeña sala de ensayo, a hacer preproducción, ¿no? A tocar las canciones, a echar los arreglos. Y estuvimos casi un año trabajando en lo que sería Tarraja, motivados por toda la entrada de Gustavo y toda la perspectiva que eso abría, ¿no? De editar con un sello internacional. Entonces nos lo tomamos muy en serio, ¿no? O sea, ensayábamos todos los días, yo tocaba la guitarra, sabía música, pero cuando aprendí MIDI y empecé a usar la computadora, pude ver la música como una partitura, como verla de afuera. Entonces componíamos mucho de esa manera. Para él fue como novedoso eso, como que se colgó también en ese proceso. Como que hubo una movida de hip hop latinoamericano, ¿sí? En la mitad de los 90s. Nosotros entramos dentro de esa moda y eso nos llevó a firmar un contrato con Polygram en ese momento. Después creo que fue absorbido por Universal. Y nosotros, digamos, llegamos a ellos porque Control Machete vino a tocar acá en Montevideo, los conocimos, nos hicimos amigos, les dimos un disco y ellos mismos fueron y nos llamaron, vénganse a Buenos Aires, fuimos, reunión, firmamos. Y ahí el disco que teníamos hecho fue como que muchas cosas rehechas, regrabadas, de manera más profesional en Buenos Aires, en un estudio más grande. Y algunas se conservaron. El disco de Plátano Macho yo creo que se hizo en 6 o 7 horas, todo. Se tiró todo adentro de un estudio que medía 4x4 y lo único que estaba fuera de todo ese barullo era el vocalista que estaba atrás mío, atrás de la consola. Más directo, más crudo, más punk que eso, yo no creo recordar nada que yo haya hecho. Cuando fuimos a Los Ángeles, obviamente era la época de las vacas gordas de la industria discográfica, o sea, el pico de popularidad del CD, y eso generaba mucho dinero, entonces gastaban, ¿no? A esta banda vaya a Los Ángeles, quédense 2 meses grabando. Unas posibilidades técnicas y de tiempo y de todo que era como un estándar para un disco norteamericano de ese momento, ¿no? Pero bueno, un disco norteamericano, si tenía éxito, vendía 20 millones de discos. Pero bueno, fue muy interesante poder conocer sobre todo el proceso de trabajo. Creo que ellos sabían que iban a sonar a nivel internacional porque tenían con qué. La llegada de la televisión por cable y el surgimiento de cadenas internacionales especializadas en música generó el terreno propicio para desarrollar propuestas que apuntaron al mercado global de la música. Me mareo y caigo hacia atrás, no da para más, cuento del 0 hasta el 10, no ves que está todo al revés, Rose Nylon no es Lord Byron. En ese momento del Peyote Asesino, una cosa muy buena que hicimos fue tener nuestro propio estudio donde grabamos los demos, donde nos juntábamos, donde salía una idea de repente media tonta, pero la grababas y quedaba ahí. Baterías, cosas importantes en el sonido de una canción que grabábamos un poco jugando en el estudio, y muchas de esas grabaciones quedaron en el disco. Y de repente íbamos allá, tremendo estudio, armabas todo y hacías el mismo groove y era mucho más lindo lo que había salido en una grabación más espontánea que había capturado un momento. Entonces también hay algo esotérico que tiene la grabación, que es capturar algo que pasa en el aire en un momento, ¿no? Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Peyote y Plátano fueron 2 bandas que
tuvieron la fortuna, que puede ser con signo positivo o negativo, de agarrar ese momento en que las multinacionales empezaron a fichar grupos creyendo, o generando eso que se llamó el rock latino y que estaba atado a la MTV, y eso les permitió grabar, hacer unos clips de puta madre en el caso de las dos bandas, de salir por sellos internacionales y de tener una pretendida exposición en toda América. Eso se les dificultó por varias razones. Una era que de repente había que haber estado ahí y había que haberse jugado, digamos, para ir a vivir a México. Y era difícil eso de salir de sus trabajos. Eran los años 90, no eran tipos de bonanza. Después de haber hecho el primer disco y de haber tocado mucho y haber trabajado mucho con ese disco, lo que pasó fue que hubo un desgaste natural en la banda. Empezamos a hacer un segundo disco y, digamos, quizás, yo que sé, por un lado cometimos algunos errores nosotros con Plátano Macho. Quizás lo que tendríamos que haber hecho es irnos a vivir a Buenos Aires. Y digamos, éramos chicos, ¿no? Yo tenía 18 años. Eran como difícil darse cuenta en ese momento cuáles eran los pasos correctos a dar para una banda, ¿no? Yo lo viví muy chico, toda esa presión de hacer discos y de salir en la tele y de salir en la radio, lo viví muy joven, ¿no? A los 18 años. Quizás con todos los errores que cometí en esa época me quedé mejor preparado para el futuro, pero también quizás lo que nos faltó fue delegar un poco la responsabilidad a nivel management, a nivel empresarial, y a veces ser menos exigentes de ir 2 meses a no ganar un mango a instalarse a Buenos Aires. Ese tipo de cosas yo creo que fueron los errores que cometimos. Plantando tomates en la granja, quemando carlitos en la zanja. Trabaja por su Solidarnosc para pegar una palanca. Fue como un momento donde, por ejemplo, los sellos internacionales como Universal Music, que fue el que editó el disco del Peyote, se interesaron por abrir su sucursal en Uruguay, por tomar artistas de Uruguay, ¿no? Fue una entrada a una difusión más regional, que de repente otros artistas uruguayos no tenían esa posibilidad, porque editaban con Orfeo, llevaban el video o lo que fuera al Canal 5 o al Canal 10, y ese era el circuito. Nos separamos pocos meses después de haber sacado Terraja, y tuvo que ver con muchas cosas. Una es que haber tomado ese compromiso, o sea, sentíamos la presión esa de, bueno, firmate con un sello internacional, te dicen, bueno, tenés que hacer una gira por el sur argentino de 10 días, y ahí dentro de lo que era la banda, yo que sé, cada uno estaba como recién armando su vida, algunos estudiaban, otros no sé qué, y era como un compromiso de casarse con ese proyecto. Yo estaba convencidísimo, pero no todos los casos dentro de lo que era el grupo era igual. Entonces ese tipo de temas iban generando como fricciones, ¿no? Yo no soy culpable de cada cable pelado y de que el suelo haya estado mojado. También yo a veces interpreto que el Peyote Asesino, así como generó muchas cosas rápidamente y fue un lugar muy creativo, de mucha energía, explotó, como que reventó, ¿no? Juntó energía y plum. No tomaría otra decisión en este momento. Me parece que fue terrible momento el Peyote. No me imagino si hubiera seguido el Peyote 15 años tocando la misma música. Tendría otro gusto, ¿no? En el capítulo siguiente, Fernando Cabrera y Eduardo Darnoyans dan pasos fundamentales de su trayectoria musical en los 90. Se detienen en las plazas como esperando la noche. El tango uruguayo desarrolla nuevas propuestas. Vuelve Gustavo Nocetti a Montevideo y surgen nuevas voces en un género poco asociado a los jóvenes.
si es así. Una nueva generación de cantautores surge en la década del 90. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos acá. Somos La Abuela Coca y quiero ver bailar por ahí. Dice... Saborcito. Que a mí me gusta la cotorra y aquí estoy pues con mi cotorra criolla que no habla en inglés. Vivo en Carispao, trabajo en la estación y vivo en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano y al portugués. Y en el apartamento, en el UD3, a mí me botan a la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves, chico? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola de que te condenada. Y en cuanto a casa o apartamento, mucho lo siento. Y eso no es nada, no puedo con los precios de la panadería y lo del almacén que son más caros todavía. Y qué ironía, chicos, y qué ironía. Ni la cara del chancho a mí me queda la alcancía. Igual la paso piola con la cotorra mía. Meta rap y meta bomba durante todo el día. Pero qué buena vida esta, chicos, y a bailar este duco con la abuela.